todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, su televisión, en su programa Estado de los Estados. Hoy con un tema por demás interesante, sobre todo cuando se han despertado tantas polémicas y controversias por el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, el inaugurado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sea solamente en su etapa militar. Y con todos estos asegúnes que seguramente usted conoce muy bien. Porque déjeme decirle que, pues, hablar de los aeropuertos, de su historia, de la belleza y comodidad con la que han sido construidos los más admirados del mundo, es un tema ligado a la historia de la aviación. No se concibe uno sin el otro, ¿verdad? Y bueno, en esta historia, en la de la aviación, pues aparecen todos los intentos hechos por muchos hombres, cuyo sueño fue alcanzar las estrellas, emprender el vuelo, conquistar el espacio. En este Estado de los Estados nos dimos a la tarea de presentar a ustedes antecedentes, alcances, una breve semblanza de la historia de la aviación y obviamente la de los aeropuertos, hasta llegar a esta preinauguración que le mencionaba yo, o puesta en marcha, si así también se le quiere llamar, al aeropuerto Felipe Ángeles, el receptor hasta ahora de aviones sin pasajeros, de aterrizajes forzados y aviones guiados por una torre de control militar. Vamos juntos, si le parece, a descubrir la maravillosa experiencia de quienes aprendieron a volar. La historia de la aviación se remonta al día en el que el ser humano prehistórico se paró a observar el vuelo de las aves y de otros animales voladores. El deseo de volar está presente en la humanidad desde hace siglos y a lo largo de la historia del ser humano hay constancia de intentos de volar que han acabado mal. Algunos intentaron volar imitando a los pájaros, usando un par de alas elaboradas con un esqueleto de madera y plumas que colocaban en los brazos y las balanceaban sin llegar a lograr el resultado esperado. Se sabe que alrededor del año 400 a.C., Arquitas de Tarento, un estudioso de la antigua Grecia, construyó un artefacto de madera que él mismo bautizó con el nombre de peristera, un griego epistepa, que es paloma, que tenía forma de ave y era capaz de volar a unos 180 metros de altura. Utilizaba un chorro de aire para alzar el vuelo, pero no se tiene constancia de qué era lo que producía ese chorro. El objeto volador se amarraba mediante unas cuerdas que permitían realizar un vuelo controlado, hasta que el chorro de aire terminaba. Este artefacto de madera probablemente fue la primera máquina voladora capaz de moverse por medios propios. La linterna de Hongmin, precursora del globo aerostático, era conocida en China desde la antigüedad. Su invención se atribuye al general Zhuge Liang y fueron usadas para asustar a las tropas enemigas. Sobre el año 300 a.C., los chinos inventaron la cometa, que se considera un tipo de planeador, y desarrollaron técnicas para hacerla volar en el aire. Siglos después, en el año 559, hay documentados vuelos de seres humanos usando cometas. El emperador Gao Yang experimentó con prisioneros, entre los que se encontraba Yuan Antung, hijo del anterior emperador Yuan Lang. Les ordenó lanzarse desde lo alto de una torre y Yang Guangtu planteó hasta sobrepasar las barreras de la ciudad, aunque poco después, ¿qué cree usted?, moría ejecutado. La historia moderna de la aviación es compleja. Durante siglos se dieron tímidos intentos por alzar el vuelo, fracasando la mayor parte de ellos. Pero ya desde el siglo XVIII, el ser humano comenzó a experimentar con globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire, pero tenían el inconveniente de no poder ser controlados. Ese problema se superó ya en el siglo XIX, con la construcción de los primeros dirigibles que sí permitían su control. A principios de ese mismo siglo, muchos investigaron el vuelo con planeadores,
máquinas capaces de sustentar el vuelo controlado durante algún tiempo. Y también se comenzaron a construir los primeros aeroplanos equipados con motor, pero que, incluso siendo impulsados por ayudas externas, apenas lograban despegar y recorrer unos metros. No fue sino hasta principios del siglo XX cuando se produjeron los primeros vuelos con éxito. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó su vuelo el 13 de septiembre de 1906. Y mire usted, tenemos en 1919 a los británicos John William Alcock y Arthur Whitten Brown, quienes realizaron la primera travesía transatlántica en un avión. Partieron desde Nueva Escocia, en Canadá, hasta Clifden, en Irlanda. El vuelo recorrió 3.138 kilómetros y duró aproximadamente 12 horas. Ya en 1922, los aviadores portugueses Sacadura Cabral, que fue el piloto, y Gago Continuo, navegante, realizaron la primera travesía aérea del Atlántico Sur. En 1924, un equipo de aviadores de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos realizaron con éxito la primera circunnavegación aérea. Durante 175 días recorrieron más de 42,000 kilómetros. En 1926, el hidroavión español Plus Ultra, a los mandos de Ramón Franco y Julio Ruiz de Alda, cruzó el Atlántico Sur desde la localidad de Palos, de la frontera Huelva, España, hasta Buenos Aires, en Argentina. La escuadrilla Elcano, al mando de los capitanes españoles Eduardo González Gallarza, Joaquín Lóriga Taboada y Rafael Martínez Estef, junto a sus mecánicos Pérez Calvo y Joaquín Arosamena Postigo, realizaron un raid entre Madrid, España y Manila, Filipinas, de 17,000 kilómetros en 18 etapas y a lo largo de 39 días. Los exploradores estadounidenses Richard Evelyn y Byrd y Floyd realizaron el primer vuelo sobre el Polo Norte. Los argentinos Eduardo Alfredo Olivero junto a Bernardo Dugan realizaron un vuelo entre Buenos Aires y Nueva York en 37 etapas y a lo largo de 81 días. Ya para 1927, Charles Lindbergh se convirtió en la primera persona en cruzar el Océano Atlántico en un vuelo de avión en solitario. Su avión despegó desde Nueva York, Estados Unidos, y aterrizó en el Bourget, en París, Francia. Después de haber recorrido 5,810 kilómetros en 33 horas con 32 minutos. Los franceses Dieudonné Costes y Joseph Lebrix realizaron la primera travesía aérea sin escalas del Atlántico Sur, volando desde Saint-Louis, en Senegal, hasta Natal, en Brasil, en un vuelo que iba desde París hasta Buenos Aires. Ya para 1928, Charles Kingsford y Charles Ulm realizaron el primer vuelo sobre el Océano Pacífico, partiendo desde Oakland, en California, Estados Unidos, hasta Brisbane, en Australia, realizando escalas en Honolulu y Suva. El aviador español Juan de la Cierva sobrevoló el Canal de la Mancha en un autogiro, que es una aeronave de ala rotativa inventada por él mismo. En 1929, Richard Byrd y su tripulación realizaron el primer vuelo sobre el Polo Sur. En 1930, Amy Johnson se convirtió en la primera mujer en viajar sola entre Inglaterra y Australia. En 1931, los pilotos estadounidenses Clyde y Hugh Herdon realizaron el primer vuelo a través del Océano Pacífico sin escalas entre Tokio, Japón, y Washington, Estados Unidos. En 1932, la estadounidense Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico en solitario al partir desde Harvard, en Canadá, y llegar a London, al Reino Unido. El vuelo tuvo una duración de 15 horas y 18 minutos.
En 1933, los españoles Mariano Barberán, Joaquín Collar Serra y Modesto Madariaga realizaron la travesía del Océano Atlántico entre Sevilla, España, y Camagüey, Cuba. Esto fue a bordo de un Berget 19 llamado Cuatro Vientos, siendo la mayor distancia recorrida hasta ese momento sobre el océano. Para 1934, el Eton Herbert Kurz, con un avión diseñado y construido por él mismo, partió de Riga, Letonia, hacia Bangul, en Gambia, y vuelve, además, en este viaje, de más de 19,000 kilómetros. En el 35, en 1935, de nuevo Amelia Earhart se convirtió en la primera persona en volar entre América del Norte y Hawái en un solo vuelo. Para el 36 fue Herbert Kurz, con un avión diseñado y construido por él mismo, y partió de Riga, Letonia, hacia Tokio, Japón. Volvió también en ese vuelo redondo de 40,045 kilómetros. 1937 es para Amelia Earhart pues una fecha muy simbólica, porque desapareció en el Océano Pacífico en su intento de convertirse en la primera mujer que le diera la vuelta al mundo en un avión junto con su compañero Fred Noonan. Acompáñeme por favor a un breve corte, enseguida continuamos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Como hemos visto, pues es muy larga la historia de la aviación. Se percibe la inquietud de los humanos por volar, por retar al viento, por buscar trasladarse casi mágicamente a lugares desconocidos, a observar el mundo, a la gente desde un plano superior. Sigamos con este documental preparado para usted. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la aviación comercial pasó a desarrollarse de manera independiente a la aviación militar. Las empresas fabricantes de aviones pasaron a crear modelos especialmente diseñados para el transporte de pasajeros y, durante los primeros años, después de la guerra, las líneas aéreas usaron aviones militares modificados para uso civil o versiones derivadas de los mismos, entre los que cabría destacar el Boeing 377, que derivaba también de un Boeing C-97 y que se convirtió también en el primer avión de 2 pisos de la historia de la aviación, ya que su fuselaje, denominado de doble burbuja, permitía que en la parte superior albergara una cubierta con asientos y en la inferior llevara una pequeña sala VIP a la que se accedía mediante una escalera de caracol, y que a la vez fue el mayor avión comercial hasta la llegada del Boeing 707 en 1958. De las aeronaves comerciales que se desarrollaron en este periodo, destacan los cuatrimotores Douglas DC-4 y el Lockheed Constellation, que fueron usados para vuelos locales de pasajeros o de media distancia. También realizaron rutas transoceánicas, pero para estas necesitaban hacer escalas para reabastecerse de combustible.
Los vuelos transoceánicos necesitaban de motores más potentes que ya existían en 1945 en forma de turbinas de reacción, pero estos, en ese momento, todavía consumían demasiado combustible y con ellas un avión solo podría recorrer pequeñas distancias. Los primeros aviones supersónicos para uso civil fueron creados a finales de los años 60. El primer avión supersónico comercial del mundo fue el soviético Tupolev Tu-144, que realizó su primer vuelo el 31 de diciembre de 1968. El Concorde, fabricado por un consorcio franco-británico, hizo su primer vuelo 2 meses después del Tu-144 y comenzó sus primeros vuelos de pasajeros en 1977. Pero por causa de problemas operacionales dejó de ser utilizado como avión para el transporte de personas al año siguiente. En cuanto al Concorde, realizó sus primeros vuelos comerciales en 1976, sirviendo en rutas transatlánticas. Ambas aeronaves han sido, hasta el momento, las únicas aeronaves supersónicas comerciales que se han desarrollado. En el 2004 se suspendieron sus vuelos comerciales, quedando los Concorde como ejemplares en museos de aviación alrededor del mundo. El impacto en la aviación de la pandemia de COVID-19 fue significativo debido a las restricciones de viaje resultante, así como a la caída de la demanda. Esto, pues, entre los pasajeros y también, como se ha visto, se ha afectado el futuro de los viajes aéreos. Por ejemplo, el uso obligatorio de máscaras faciales en los aviones se ha convertido ya en una característica común en los vuelos del año 2021. Acompáñeme a un corte, enseguida regreso. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Una vez enterados brevemente de la historia de la aviación, ¿qué le parece si pasamos a la historia de los aeropuertos? A los inicios, a la construcción de pistas, a los materiales con los cuales deben ser construidas estas pistas de aterrizaje. Esto, bueno, pues con todos estos materiales lo que se busca es garantizar la seguridad de las aeronaves y, por supuesto, de sus pasajeros en los momentos cumbres, que son el despegue y el aterrizaje. Habría que esperar unos años para que los mismos protagonistas impulsaran el proyecto de lo que se ha decidido nombrar como primer aeropuerto de la historia, el College Park Airport en Maryland, cerca de Washington. Era poco más que un par de hangares con depósitos de combustible, una pista de tierra marcada con cal y una primitiva plataforma, la zona donde se produce el embarque. Y corría el año de 1909 y la fiebre de la aviación ya había contagiado a medio mundo. Con el College Park, que por cierto sigue operando, nacía así lo que se conoce como el lado aire, la zona del aeropuerto que se centra en los aviones y que hoy en día sigue estando formada por las pistas de despegue y aterrizaje, los hangares y la plataforma, aunque algunas cosas han cambiado con los años.
Lo que más se ha modificado con respecto a los albores de la aviación es sin duda la pista. Al principio, cualquier área despejada o más o menos lisa servía, pero con las mejoras en los aviones y su aumento de peso, enseguida se hizo necesario algo más que tierra bajo el tren de aterrizaje. En los años 20 ya se probaban diferentes mezclas de alquitranes, cal o cemento, hasta llegar al hormigón y al asfalto, que se usan en la actualidad. También cambió su configuración, ya que el mayor tamaño de las aeronaves las hacía más vulnerables al viento. Primero se optó por construir una pista circular, después varias pistas en abanico, y al final se optó por estudiar bien la zona y construirlas como en la actualidad, rectas pero orientadas para que no sufran vientos laterales o cruzados. Al mismo tiempo que mejoraban las aeronaves, empezaron los primeros vuelos comerciales. En 1913 se inauguraba la primera ruta en Estados Unidos. En 1919 nacía KLM, con vuelos comerciales desde Ámsterdam, y en 1920 abría sus puertas el primer aeropuerto exclusivamente comercial en Sídney, el primero con una terminal en el sentido en que la conocemos hoy. Más o menos nacía así el lado de tierra, y las infraestructuras para albergar el creciente número de pasajeros se multiplicaron alrededor del globo. Estas primeras terminales permitían el acceso directo a la plataforma o zona de embarque, casi como si se tratase de una estación de autobús. Al principio los pasajeros caminaban hacia las aeronaves o cogían un pequeño autobús y subían a pie por las escaleras del avión, algo impensable hoy en los grandes aeropuertos internacionales, pero muy común todavía en aeródromos más pequeños. Además, estéticamente, muchos de los nuevos edificios se convirtieron en un referente del Art Deco imperante en aquellos años, el mismo que dio forma al Empire State Building en Nueva York. Aún así, estas primeras terminales albergaban a un número reducido de pasajeros que no pasaba controles de seguridad y arrastraba su propia maleta hasta el aeroplano. De hecho, hasta la década de los 70, la seguridad era prácticamente nula. No existían controles de documentación más allá de las aduanas si se cruzaba una frontera, y la inspección de seguridad la llevaba a cabo el propio personal de la compañía aérea, en la mayoría de los casos, pues esto consistía solamente en identificar posibles comportamientos extraños. Los primeros controles de seguridad para acceder a la zona de embarque y a los aviones se establecieron en los primeros 70s, después de varios años en los que se producía casi un intento de secuestro al día, como refleja el libro de Brendan Koerner. No fue, sin embargo, hasta después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 que los controles de seguridad se convirtieron en un elemento central de los aeropuertos. Ahora déjeme decirle que 3 inventos cambiaron las terminales, porque a mayores de la evolución natural de los aeropuertos, impulsada sobre todo por el aumento del número de pasajeros, 3 elementos modificaron para siempre la estructura de las terminales para convertirlas en lo que hoy conocemos. Primero fue el Finger. Aunque suene a inglés, esta pasarela móvil o fija de acceso a las aeronaves recibe un nombre muy distinto en los países angloparlantes. Esta especie de puente evita, desde los primeros años de la década de los 60, que los pasajeros pisen la plataforma y de paso elimina el factor aventura. Aisló a los pasajeros del misterio y de la emoción porque en parte evitó que estos percibiesen el avión en el que estaban embarcando. Esto lo explicaba Bob Van Dillen del Museo Smithsonian del Aire y el Espacio, esto en una reciente entrevista. Y la idea era proteger al pasajero y agilizar las cosas. La primera de estas pasarelas fue diseñada por la compañía Delta y se instaló en el aeropuerto de Atlanta en julio de 1959. En pocos años, sus réplicas se multiplicaban en los principales aeropuertos del mundo. El segundo cambio fue el duty free en los años 40. Y entonces los vuelos comerciales transatlánticos eran ya una realidad, y todos los que salían de las ciudades europeas pasaban a repostar en Irlanda, en el aeropuerto Shannon, antes de enfrentarse a la travesía oceánica.
Fue allí donde en 1947 Brendan O'Regan se preguntó cuál era la situación de los pasajeros una vez que habían pasado la aduana irlandesa. Desde luego no estaban ya en el país, legalmente hablando. Así nació el primer duty free, elemento inseparable hoy en la mayoría de los aeropuertos, especialmente en el aeropuerto de Heathrow, en el que cada día los más de 205,000 pasajeros que recorren sus terminales aprovechan para ir de tiendas y adquirir más de 20,000 toblerones o más de 3,000 botellas de whisky, entre muchos otros productos. En realidad, la tienda de O'Regan, que vendía productos sin impuestos, había llevado a los aeropuertos un modelo comercial que hacía siglos que existía para los marineros. Su éxito fue total y 10 años más tarde, tiendas similares habían abierto sus puertas en la mayoría de los aeropuertos internacionales. El tercer punto. Se ve observando el pasado no tan lejano de los primeros aeropuertos. Quizá podamos hacernos una idea de lo que nos depara el futuro. El 17 de noviembre de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, inauguró el primer aeropuerto del futuro en Washington. El diseño del Dulles International Airport acertó en algunas cosas, como la carretera a 2 niveles para separar el tráfico de llegadas del de salidas o las plataformas preparadas para los novedosos aviones jet. Sin embargo, hubo una novedad que, de momento, no hemos visto. Es el aeropuerto de Dulles, que es uno de los pocos del mundo que tiene salas de embarque móviles diseñadas para llevar a los pasajeros a las naves espaciales en un futuro cercano, en que, pues de ser astronauta, sería un trabajo más. La invención se copió en algún otro aeropuerto, como en el Charles de Gaulle en París o en Ciudad de México, pero ha caído en desuso. ¿Quién sabe si en poco tiempo se volverán necesarias o tendremos que habituarnos a los denominados aeropuertos verticales, en los que gracias a aviones tilt-rotor que permiten despegar en forma vertical, ya no serían necesarias las actuales pistas de despegue? Hace 2 siglos, los vecinos de Marín de Aguilera lo tomaron por loco e irrumpieron en su casa para romper y quemar su invento del diablo. Hoy, casi 8 millones de pasajeros se suben a un avión en cualquier rincón del planeta. Y mire, se tienen pues la base aérea, el aeropuerto civil, el aeródromo deportivo, el aeródromo de apoyo o servicios públicos, el aeropuerto de aviación general, el aeropuerto de aviación corporativa, el aeropuerto de carga aérea, el aeropuerto comercial, el aeropuerto regional nacional, el aeropuerto turístico, el aeropuerto low cost y el aeropuerto hub. El mayor aeropuerto del mundo es el aeropuerto Rey Khalid en Arabia Saudita, con un área total de 225 kilómetros cuadrados. Y ya en América, pues el mayor aeropuerto es el de Mirabel, en Canadá, con 150 kilómetros cuadrados. El mayor aeropuerto en afluencia de pasajeros es el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, con una afluencia de 92 millones de pasajeros por año, seguido por el Aeropuerto Internacional O'Hara en Chicago. Y también, pues estos son los aeropuertos que mueven 65 millones de pasajeros, tal y como quedó registrado en el 2004. El mayor aeropuerto de tráfico internacional del mundo es el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, Estados Unidos, con una media de 560,000 aterrizajes y despegues por año, un 80% de su movimiento anual de 45 millones de pasajeros es a través de vuelos internacionales. Déjeme decirle que el mayor aeropuerto de tráfico local del mundo es el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Cerca de un 60% de su movimiento anual de 60 millones de pasajeros posee como destino o punto de partida la región metropolitana de Los Ángeles, allá mismo en Estados Unidos. Del aeropuerto de carga aérea con más afluencia del mundo es el Aeropuerto Internacional de Memphis, también en Estados Unidos. Ahí está localizado el centro operacional de Federal Express. El aeropuerto más alto del mundo es el aeropuerto de Bangda, en el Tíbet. El único aeropuerto del mundo con operaciones de tráfico de pasajeros sobre una playa es el de Barra, en Escocia.
Y el de Gibraltar es el único aeropuerto del mundo en el cual la pista de aterrizaje es cortada por la carretera más transitada de la ciudad. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Aeropuerto de Tocumen y el Aeropuerto Internacional de El Salvador son los aeropuertos más importantes de América Central. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, es el único de América Latina que opera vuelos a los 5 continentes. El aeropuerto latinoamericano con más tráfico de personas nacional e internacional es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Es el aeropuerto latinoamericano con más tráfico de carga y es el aeropuerto también internacional del Dorado de Bogotá, el que compite tanto en lo internacional como en lo local. El aeropuerto con más destinos hacia Latinoamérica es el Internacional de Miami. El que tiene la pista más larga de Latinoamérica es el Internacional Inca. Y en el país latinoamericano con más destinos internacionales es México. Y estos destinos son principalmente hacia los Estados Unidos. El aeropuerto europeo con más conexiones a Latinoamérica es el Adolfo Suárez en Madrid. Y bueno, pues el más cómodo, votado por los pasajeros, es el Aeropuerto Internacional de Carrasco de Uruguay. Acompáñeme al corte, ahora vuelvo. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Pues llegó el momento de trasladarnos a las pistas de aterrizaje, a los aeropuertos instalados en nuestro país, acá en México, en donde, por cierto, las pistas clandestinas, fíjese usted que se suman por cientos y se encuentran en municipios fronterizos, en medio de la selva también, aunque están aquellos cuyas características pues se revelan como gigantescos galerones desprovistos de toda belleza. Según la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, México cuenta con 1.714 pistas aéreas visibles desde el cielo. Esto lo coloca como el tercer país con más pistas aéreas en el mundo. Sin embargo, solo 243 de ellas están pavimentadas. El directorio de la Dirección General de Seguridad Aérea, publicado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, reconoce a 76 aeropuertos. Este reportaje agrega los aeropuertos de Tamuín e Ixtepec a estos 76 y no se incluyen los aeródromos no comerciales ni 16 bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana. Para la administración de los aeropuertos existen 5 grupos aeroportuarios, además de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, de ASA, y las sociedades aeroportuarias ASA más gobierno estatal. Ellos operan 58 aeropuertos comerciales que concentran casi todo el tráfico de pasajeros y de carga del país.
Las estadísticas de pasajeros y carga transportada que presenta la DAC contempla estos 58 aeropuertos, 57 incluidos en el Directorio de Seguridad Aérea, más los aeropuertos de Tamuín e Ixtepec. De 2010 a 2016, el número de pasajeros ha presentado un crecimiento sostenido, recuperándose de la fuerte caída debido a la crisis económica del 2008-2009. Los 5 aeropuertos con mayor número de pasajeros desde el 2009 y ya hasta el 2017 son el de la Ciudad de México, el de Cancún, el de Guadalajara, el de Monterrey y el de Tijuana. Los aeropuertos con mayor carga transportada en 2017 son el de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Toluca. Los que tienen mayor crecimiento en el periodo 10-16 son Querétaro, Reynosa, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. En carga son Querétaro, Oaxaca, Mexicali, Mazatlán y Guanajuato. Cancún. Este aeropuerto, el Internacional de Cancún, fue inaugurado en marzo de 1975 y es uno de los más importantes de México y de toda Latinoamérica. Opera con vuelos de cabotaje y numerosos destinos internacionales en América, el Caribe y Europa. Tiene 4 terminales, ¿verdad?, para vuelos charters, la Terminal 3, que son los vuelos domésticos e internacionales, la otra terminal de vuelos también nacionales e internacionales, y permanecen abiertas las 24 horas. Hay un autobús de cortesía que conecta las terminales entre sí cada 10 minutos y el tráfico anual de pasajeros es de 25.5 millones. Estos lo transitaron en el 2019, por ejemplo, y ya instalados en la Ciudad de México, tenemos que el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez fue fundado el 15 de mayo de 1931. Es el más importante de México y el más transitado de Latinoamérica. Sirve no solo a la ciudad capital, sino a buena parte del país. Además de concentrar los vuelos de cabotaje, opera con numerosos destinos internacionales dentro de América, Europa y Extremo Oriente. Tiene 2 terminales abiertas las 24 horas y hay autobuses públicos que conectan ambos edificios situados a 3 kilómetros de distancia uno del otro. El aerotren es un servicio gratuito que solo pueden utilizar los pasajeros en conexión, con clave de reservación electrónica, boleto y o pase de abordar. Opera cada 10 minutos de 5 de la tarde a 1 de la mañana y entre la puerta 6 y la terminal 1 y la puerta 4 de la terminal 2. Hay más detalles de conexión entre terminales en el tráfico anual de pasajeros, que es de aproximadamente 50 millones. Otro corte, el penúltimo. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Fíjese usted que, sin duda alguna, pues una de las más prolongadas controversias entre presidentes
se llevó a cabo a raíz de la intentona de construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país. Esta idea fue concebida y planeada desde el sexenio de Vicente Fox, pero ni el guanajuatense ni su sucesor, Felipe Calderón, el michoacano, lograron poner en marcha el proyecto. Enrique Peña Nieto, mexiquense, se lanzó y 1,000 argumentos se presentaron en contra de esta construcción. Y por supuesto, la suma ya pagada, la suma erogada, los avances que se habían hecho y el pago en efectivo para todos los tenedores de bonos, bueno, son cifras de miles y miles, de esos miles de millones de pesos que hoy hacen tanta falta. Fue durante su segundo informe de gobierno cuando Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, la cual se haría para hacer frente a la saturación de la actual terminal aérea. Inicialmente se estimaba un costo de 169,000 millones de pesos para su construcción y que en su máxima capacidad podría transportar 120 millones de pasajeros por año. Con el tiempo, el costo subió hasta 285,000 millones de pesos, algo que se atribuyó a la depreciación del peso, lo que llevó también a la cancelación de este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en octubre del 2018, con un avance que ya tenía registrado de más del 90% en los trabajos preliminares y un avance físico de entre 50 y 80% en algunas de las obras más importantes. El entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el NAIM, o sea, el nuevo aeropuerto internacional de México, sería cancelado y en su lugar se reacondicionaría el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se construirían 2 pistas en Santa Lucía. Esto luego de haber realizado una consulta popular de 4 días en la que votaron 1,098,000 ciudadanos, donde la opción de Santa Lucía obtuvo casi 70% de las preferencias. Recompra de bonos en diciembre de 2018, pese a críticas de la iniciativa privada y advertencias de calificadoras como Moody's o Fitch por la cancelación del aeropuerto, el gobierno consiguió un acuerdo con los tenedores de los bonos del fideicomiso de este aeropuerto para recomprar hasta 1,800 millones de dólares, lo que dejaba la puerta abierta para dar fin al proyecto de manera ya oficial. Cancelación definitiva tuvo lugar en enero de 2019. Tras meses de incertidumbre, el gobierno de López Obrador informó que desde el 27 de diciembre, luego del acuerdo alcanzado con los tenedores de bonos, las obras del NAIM estaban totalmente detenidas y se estaba procediendo con la cancelación de contratos, liquidación, Fibra, y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México también informó que los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, Fibra, creada para el financiamiento del NAIM, habían aceptado ya la propuesta de amortización en efectivo. El pago fue por un monto de 34,000 millones de pesos. Esto de aeropuerto a parque urbano, esto fue una decisión que se tomó a marzo del 2019, en donde la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, anunció la intención del gobierno de llevar a cabo un proyecto ecológico y construir el parque urbano más grande del mundo, donde exactamente iba a ser construido el NAIM. Se detalló que este parque estaría a cargo del arquitecto Iñaki Echeverría y quedaría, obviamente, bajo el agua como parte de la segunda fase del proyecto mencionado llamado Parque Ecológico Lago de